¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Pues nuevamente, en primer lugar, agradecerles muy cumplidamente el favor de su atención. Al mismo tiempo, recordándoles que es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog, para que vean este y más contenidos que hemos ya preparado para ustedes. Y también que cuando descarguen sus contenidos de YouTube, los contenidos que hemos preparado, por favor, nos den manita arriba para que podamos seguir elaborando con mayor entusiasmo. Nos halagan mucho la cantidad de comentarios que hemos recibido a través de estas semanas de estarles compartiendo las experiencias del mundo de los data centers. Pues bien, como les hicimos saber en nuestra invitación, el tema de esta semana es las diferencias entre alta y baja densidad en los actuales centros de cómputo. Es muy importante que tomemos en consideración que el valor actual del mercado global de los data centers se estima en más de 73,000 millones de dólares. Esto representa una cantidad muy importante, tanto como la fabricación de autos, por ejemplo, a nivel mundial también. Pues bien, pasemos ahora a ver lo que son las diferencias entre alta densidad versus la baja densidad. El factor que comentábamos hace un momento del mercado de los data centers es de tremenda importancia porque en la medida que vayamos haciendo diseños mucho más eficientes y mucho más amigables con nuestro medio ambiente, esta cantidad de dinero que se destina para la operación de los centros de datos que conocemos como OPEX, sin lugar a dudas va a impactar muy positivamente en un ahorro considerable. Para realizar este tema, en particular, analizamos la construcción y el diseño de ambos tipos de densidades y ofrecemos resultados que demuestran que los centros de cómputo de alta densidad son una mejor opción para reducir el costo total de propiedad, que era un poco lo que comentábamos ahora. Estos resultados se aplican a las nuevas construcciones y a las adaptaciones en centros de datos existentes, las cuales pueden ser aplicadas en su mayoría sin ninguna clase de restricciones. Los niveles de densidades de 1000 watts por pie cuadrado de celda de trabajo se están alcanzando con buenas eficiencias. Los diseños modernos de 200 a 400 watts por pie cuadrado de celda de trabajo son mucho más comunes, pero cuestan más. En un momento más adelante, en esta disertación, vamos a ver las definiciones de cómo se conforman o cómo se integran las celdas de trabajo. Bueno, pero mientras sigamos comentando que el costo de construir y operar un centro de datos en la actualidad sigue aumentando. Este costo total de propiedad incluye los gastos de capital y operativos. La buena noticia en todo esto es que el rendimiento o las capacidades de cómputo en los mismos centros de datos están aumentando a una velocidad mucho mayor que el costo total de propiedad. Veamos ahora la tabla que desarrolló el Comité Técnico 9.9 de ASRAE, que nos proporciona las proyecciones para las tendencias de densidad de los equipos de procesamiento de datos y comunicaciones a lo largo de una línea de tiempo que va de rangos de 2015 a 2020 y que va en densidades desde 100 hasta 10,000 watts por pie cuadrado. En esta tabla es de particular interés que es la tendencia para los servidores de cómputo, los típicos con arquitecturas de una unidad de montaje en rack, los tipo Blade y los más característicos de 2 unidades de montaje en rack. Realmente estos tipos de sistemas y los actuales de Edge Computing son los principales bloques de construcción de los centros de datos en su escala horizontal. Como ya comentamos, esta figura es la gráfica de tendencias de ASRAE de los equipos de procesamiento y comunicaciones que muestra el aumento de la densidad respecto al tiempo. Ahora, revisemos que la tendencia para los servidores de una unidad de rack para 2020 indica una relación en el espacio requerido versus el consumo de energía de 4,000 watts por pie cuadrado. Esto es un índice del consumo de energía en el espacio de piso para el equipamiento de las tecnologías de información. Un gabinete típico tiene una huella de piso de 39 por 24 pulgadas. En los diseños de alta densidad, esto puede representar un gabinete de 26 kilovatios de densidad. Sin embargo, como bien sabemos, realmente en estos momentos muy pocos gabinetes con esta potencia están instalados. Pero preguntémonos, la figura que revisamos hace unos momentos,
respecto al consumo contra la línea de tiempo es incorrecta o existen otros factores. La guía de Array representa el valor máximo o lo que podría esperarse en un gabinete completamente poblado, pero los centros de cómputo no se están construyendo para esta densidad. En su lugar, los entornos de servicio en los centros de cómputo se siguen construyendo, por desgracia, con un error de diseño brutal, tomando como referencia los valores de Array con densidades de procesos que datan del año de 1999. El desarrollo de los centros de datos está rezagado y no es técnicamente capaz de soportar gabinetes de 26 kilowatts. Es una pregunta que inicialmente debemos de hacer, siguiendo de que o un centro de datos con esa densidad sería demasiado costoso y más caro que los que se están construyendo actualmente. Realmente no. Estos problemas son los que analizamos y los resultados muestran que la tecnología de energía y enfriamiento para gabinetes, según la tendencia Array, existe y que un centro de datos construido según este estándar tendría un menor costo total de propiedad. La mayoría de los ingenieros consultados para este reporte creen que el problema tiene que ver con el diferencial entre la vida útil de los equipos de procesamiento de datos y comunicaciones, que está en rangos de 3 a 5 años de expectativa de vida, en comparación con la vida útil de las instalaciones de infraestructura para los centros de datos, que normalmente está en rangos de 15 años. Y esto se ha tomado como una inercia normalizada de que la vida útil se basa en las estrategias y el diseño del centro de datos en su conjunto. Bien, veamos ahora cuáles son los antecedentes y las definiciones. En primer lugar, para lograr un diseño de centro de cómputo tenemos que ver de qué tipo de centro de cómputo estamos hablando, de qué aplicativos u operaciones de almacenamiento se van a administrar dentro de las etapas de procesamiento, el tamaño de las instalaciones que debería tener en consonancia de esos criterios del procesamiento y almacenamiento de datos, el hardware que deberíamos utilizar, el software, y finalmente el layout o plan de piso o plano del centro de datos. Y finalmente, cómo impactaría todos estos antecedentes en el diseño de la red, en su topología, en los requerimientos de la misma, en el número de usuarios y los componentes fundamentales para el desarrollo de la propia red. Las prácticas recomendadas para el diseño actual del centro de datos son repetir filas de gabinetes uno al lado del otro, con pasillos fríos y pasillos calientes alternados. El pasillo frío suministra aire frío a los servidores en cada rack y descargan la carga térmica hacia un pasillo caliente, compartido con la siguiente fila de servidores. Los pisos elevados proporcionan aire fresco de suministro a los pasillos fríos con retornos por la parte superior del falso plafón hacia la unidad del aire acondicionado para el retorno de este aire caliente. En esta configuración de pasillo caliente, pasillo frío, diferentes números de servidores pueden caber en cada gabinete en función de muchos factores: capacidad de enfriamiento, disponibilidad de energía, disponibilidad de conexiones de red y capacidad de soporte de peso, que es capaz de soportar el piso firme, es decir, el peso con el gabinete completamente cargado. Otras configuraciones, como ya hemos visto con anterioridad con las contenciones y el enfriamiento en fila o enfriamiento de descarga horizontal, pueden ser acertadas de acuerdo al documento de Israel liberado para el 2015. En esta figura 2 vamos a ver lo que es la definición que comentábamos de una célula de trabajo unitaria que está integrada en una fila de servidores en un centro de datos. En este caso, estamos viendo la vista de planta desde la perspectiva de arriba hacia abajo. Es una típica célula de trabajo unitaria de 16 pies cuadrados, es decir, lo que contiene toda la operación de procesamiento y almacenamiento de datos en 2 pies de frente, que es lo que mide una placa de piso elevado, y 8 pies de profundidad. Es decir, tenemos una unidad de una célula de trabajo unitaria, valga la redundancia, de 2 pies de frente por 8 pies de profundidad. Pero antes de evaluar el beneficio, los inconvenientes de las diversas métricas, hay definiciones que deben presentarse. La primera es la de esta celda de trabajo, con la integración de pasillos calientes con placas de piso sólidas y los pasillos fríos con las placas de piso perforadas, como se ve en la figura. Ahora, la celda de trabajo es la unidad repetitiva de pasillo frío, gabinete y pasillo caliente,
Esto representa la superficie en pies o metros cuadrados directamente atribuible a un gabinete específico de servidores. En el centro de datos de alta densidad se considera como un centro de datos con gabinetes en densidades de 14 kilowatts o superiores, con una celda de trabajo bajo consideraciones de espacio nominalmente de 16 a 20 pies cuadrados. Además, la alta densidad no implica ni requiere enfriamiento líquido, sistemas con chiller necesariamente. Esto lo aclaramos debido a que se ha informado en algunas revistas comerciales y en algunos portales de contenido tecnológico que cualquier gabinete por encima de 14 kilowatts necesitará enfriamiento suplementario o enfriamiento líquido para poder manejar este tipo de cargas. Ahora veamos que la declaración anterior no es el caso, porque realmente la alta densidad se puede enfriar con éxito con el diseño estándar de pasillo caliente, pasillo frío, como se muestra aquí en la figura 3, en células de trabajo de 16 pies cuadrados y gabinetes de 14 a 22 kilowatts, con más de 40 servidores alojados en cada gabinete, utilizando enfriamiento de expansión directa por medio de gas refrigerante. Fíjense, aquí en la figura 4, que es una foto infrarroja de gabinetes de 14 kilowatts ubicados al final de un pasillo frío en un centro de datos de alta densidad, el límite de enfriamiento por expansión directa, enfriamiento con gas refrigerante, en los centros de datos de alta densidad ha motivado un debate. Esta figura nos muestra una imagen infrarroja de un centro de datos que es un centro de datos High Performance Computing, el cual está llevando fácilmente los gabinetes de alta densidad sin problemas de recirculación. El análisis interno realizado muestra que el respaldo de gabinetes de 30 kilowatts es factible con el enfriamiento por expansión directa. La eficiencia del diseño se mide de acuerdo a la utilización de la superficie cuadrada del centro de datos. Esta métrica, esta eficiencia del diseño, se define como el número de gabinetes por cada 1000 pies cuadrados. Este valor es la medida de la eficiencia y es una medida de eficiencia del diseño del centro de datos en un rango típico de 20 a 30 kilowatts de densidad. Los números más altos son mejores en su relación costo-beneficio. Es decir, lo más cercano a 30 kilowatts de densidad es mucho mejor en esta relación costo-beneficio. Esto es similar al factor de penetración del rack, de acuerdo al estudio que realizaron Malone y Belady en 2016. Sin embargo, esta métrica es independiente del tamaño del propio gabinete. Ahora, parte de la definición básica de la célula de trabajo es la definición del Rack Location Unit, por el RLU, por las siglas en inglés. Es un sistema completamente escalable y flexible que puede ser utilizado para calcular la necesidad de los equipos de un centro de datos de cualquier tamaño, ya sea de 100 o 1000 metros cuadrados. En el centro de datos, diversos dispositivos convergen y son instalados en gabinetes. Un gabinete es ubicado en un lugar específico en el piso del centro de datos y los servicios como energía, enfriamiento, conectividad, etcétera, deben ser entregados en esta ubicación. A esto generalmente se le denomina Rack Location y todos los servicios que son entregados en esta ubicación tienen su unidad de medida, ya sean watts, metros, kilos, etcétera. Así es como surge el término de RLU o Rack Location Units. Los RLUs están definidos por el diseñador del centro de datos basando en los requerimientos individuales de cada dispositivo, que generalmente vienen con el fabricante del equipo. Estos requerimientos no los solicitan ellos. Estos requerimientos normalmente son, en esta figura 5 se ilustra que para determinar los RLUs se deben examinar los 6 criterios utilizados para definirlos, que son energía y la cantidad de conexiones de energía requeridas, el enfriamiento, los BTUs por horas, el espacio físico, cantidad de piso necesario para alojarlo, el peso del gabinete una vez completamente poblado, la conectividad, cómo se conecta a la red y la capacidad funcional, cuánto poder de procesamiento tiene, la memoria física, el espacio en disco, etcétera. Los RLUs están basados en estas especificaciones, pueden ser utilizados para determinar qué cantidad de energía, enfriamiento, conectividad, espacio físico y peso que el piso puede soportar para el rack solo o en grupos o en combinación con otros grupos.
¿Cuántos racks y qué configuraciones del centro de datos y periféricos externos pueden ser soportados en la operación? El Rack Location Unit trabaja en ambas direcciones, en ambos espacios, por decirlo así, determinando los recursos necesarios para acomodar y alimentar los equipos y ayuda en los cambios de cantidades y configuraciones de los equipos para aceptar cualquier limitación de recursos. Ahora veamos en esta figura 5 que se ilustra esta situación. La métrica más utilizada cuando se habla de la densidad de centro de cómputo es la relación entre watts y pies cuadrados. No olvidemos que un pie cuadrado equivale a 0.092 metros cuadrados, cada pie cuadrado, y un metro cuadrado equivale a 10.76 pies cuadrados. Esto es para poner en perspectiva espacial de lo que requerimos para determinar nuestras Rack Location Units y el impacto de la métrica en la eficiencia del diseño de los centros de datos. Sin embargo, esta métrica a menudo se utiliza incorrectamente porque carece de una adecuada especificación en el denominador. Por lo general, se supone que el valor se refiere al área de piso elevado, pero podría referirse al centro de datos y al área de soporte o incluso a todo el conjunto. El área de soporte son las áreas en donde se alojan los equipos de infraestructura como plantas de emergencia, subestaciones, UPS, sistemas de enfriamiento, todo esto. Y el piso blanco es, esta parte normalmente se conoce como piso gris y el piso blanco como el piso, el área en donde está operativamente nuestro equipamiento de TI y equipamiento de comunicaciones. Para determinar el costo total de propiedad se realizaron dos análisis en los centros de datos de baja y alta densidad. En primer lugar, se consideró un centro de datos de ejemplo con las implicaciones de cada opción de densidad. Se compararon los requisitos de cada uno y se calcularon los impactos del costo total de propiedad. En segundo lugar, los resultados de un esfuerzo de comparación contra las recomendaciones de ASRAE se compilaron y trazaron, y al final se comparan con los resultados del análisis del centro de datos de ejemplo. Por último, se revisaron las consideraciones específicas de diseño y funcionamiento para los entornos de trabajo de alta densidad en los centros de datos. Veamos ahora este ejemplo de un centro de datos en particular, en donde tenemos en las filas horizontales las consideraciones que tomamos, como los números de servidores, la densidad de watts por servidor, la métrica de los requerimientos del flujo de aire por pies cuadrados en el servidor, la densidad de kilowatts por gabinete, la cantidad de servidores alojados en cada gabinete, el total de gabinetes y finalmente la eficiencia de diseño resultante de la métrica que hemos estado viendo, que es el número de gabinetes por cada 1000 pies cuadrados. Y luego en las columnas tenemos el data center, en la columna central tenemos el data center de baja densidad y en la columna del extremo derecho tenemos el data center de alta densidad. Entonces, tenemos que el ejemplo dice que vamos a instalar 10,000 servidores con la misma densidad o consumo de energía de 400 watts por servidor, con el mismo requerimiento de caudal de flujo de aire de 39 pies por pies cuadrados de movimiento requerido. Los kilowatts por gabinete, aquí sí empiezan a haber diferencias. Tenemos que el kilowatt de gabinete es de 6.6 en el de baja densidad por cada gabinete y 17 kilowatts de densidad en los gabinetes en el data center de alta densidad. El despliegue de servidores en cada gabinete. En el de baja densidad son 16 servidores por cada gabinete. En el de alta densidad, 42 servidores por cada gabinete. Para un total de despliegue en el data center de baja densidad de 625 gabinetes en total. Y en el data center de alta densidad solo requerimos 238 gabinetes para alojar la misma cantidad de servidores. ¿Cuál es la métrica que utilizamos de pies cuadrados en cada celda de trabajo? Es similar, 16 pies cuadrados por celda de trabajo. Y la eficiencia de cada uno de los gabinetes es igual, es decir, 22 es la métrica que nos dio en eficiencia por el número de gabinetes por cada 1000 pies cuadrados. La gran diferencia de todo esto es los pies cuadrados de piso falso necesarios.
ya que en el data center de baja densidad requerimos 28.571 pies cuadrados y en el data center de alta densidad 10.880. O sea, casi la tercera parte de espacio es lo que requerimos solamente en los data centers de alta densidad. El proveedor del equipo se ha basado en la guía térmica de ASHRAE, en la ASHRAE 2011, y ha publicado la carga de enfriamiento y el flujo de aire requerido del servidor. Esta tabla 1 muestra un resumen del servidor y su instalación en los centros de datos. Para este ejemplo, se consideró un nuevo data center en el cual el propietario ha determinado que se necesitan 10,000 servidores de procesador dual de una unidad de montaje en rack. Este data center y las opciones de servidor servirán para demostrar la diferencia en el costo total de propiedad de diferentes opciones de densidad. Estamos utilizando servidores de una unidad de montaje en rack a 1.75 pulgadas de altura. Los gabinetes de equipo se miden en unidades de rack con un gabinete típico que puede contener 42 servidores de una unidad de rack o 21 servidores de 2 unidades de rack. Recordemos que la métrica de la eficiencia en el diseño es el número de gabinetes por cada 1,000 pies cuadrados. Ahora, las consideraciones para los centros de datos de baja densidad se tomaron como el promedio resultante de una encuesta realizada de 28 proyectos de centro de datos nuevos o modernizados que están siendo considerados por Cisca Genesi, que es una empresa líder en el diseño de data centers. Los datos del estudio de Aarón 2015 se muestran en la figura 6, que es la que tenemos. Es la figura de la relación watts-pies cuadrados, dependiendo de la cantidad de gabinetes en ese centro de datos. Y vemos que los valores oscilan entre 75 watts sobre pie cuadrado y 250 watts sobre pie cuadrado. El promedio está entre 125 y 150 watts entre pie cuadrado, sobre pie cuadrado quiero decir, lo que representa un gabinete de 6.6 kilowatts en los data centers de baja densidad. Sin embargo, para el data center de alta densidad, el objetivo principal es tener gabinetes poblados completamente y minimizar los pies cuadrados. 42 de los racks de servidores seleccionados definieron que cada gabinete requeriría un poco menos de 17 kilowatts. ¿Sí? En resumen, esta figura 6 de nuevos proyectos de centros de datos reportados por una firma de gran prestigio que es Cisca Genesi, de diseño y construcción de centros de datos. Ahora, debido a estos parámetros que hemos ido especificando, el centro de datos ahora se puede detallar más. Por ejemplo, el flujo de aire total requerido, como ya vimos, es de 39 pies cuadrados de movimiento para cada servidor en el flujo de aire, y tomamos en cuenta un factor de seguridad del 20% para fugas y desviaciones o derivaciones. Tomando esto en cuenta, el flujo de aire total en cada centro de cómputo es el mismo y solo depende del número de servidores y no de la densidad de espacio. El valor del 20% de tolerancia es bajo y solo tendría éxito en un centro de datos con una buena gestión del flujo de aire, ya que se puede requerir un valor del 35% en un data center donde se tenga menos cuidado en el diseño. Es muy importante que se considere el análisis por medio de un CFD o un programa de flujo de diseño de aire, como ya hemos visto en perspectiva en otras consideraciones, para lograr una adecuada proyección operativa. La altura del piso elevado en la sala de baja densidad es de 18 pulgadas, mientras que la sala de alta densidad necesitaría un piso elevado de 30 pulgadas de altura, como vemos en el esquema que mostramos en esta imagen, que de acuerdo a la TIA nos pide tener alturas de piso elevado de 36 pulgadas, que representan casi 1 metro. Pues por esta razón, entre otras, que la recomendación es utilizar ahora el enfriamiento de descarga horizontal, que incluso puede operarse sin piso elevado, ya que un piso elevado de 30 pulgadas de altura para manejar el mayor caudal por rack para los gabinetes de alta densidad es lo que se requiere en el análisis que estamos realizando ahora mismo. En cuanto al consumo, ambos data centers requerirían de 4 megawatts de potencia de sistema de energía interrumpible o UPS para respaldar los servidores. La potencia total del servidor es independiente de la densidad, siempre y cuando se cumpla con la regla considerada de iguales salidas de trabajo para cada sala.
Ahora, en esta tabla, perdón, vemos el resultado de los diseños, ya que el total del flujo de aire de los CFMs en el de baja densidad y en el de alta densidad es igual, la 468,000 CFMs. La altura de piso elevado en el de baja densidad es 18 pulgadas, en el de alta densidad es de 30 pulgadas. El flujo total requerido por gabinete en el de baja densidad es de 749 CFMs y en el de alta densidad 1962 CFMs. En ambos casos, en ambos data centers, tanto en el de baja como en el de alta, como ya vimos anteriormente, los 4 megawatts son requeridos. Y estamos considerando el costo de energía a 10 centavos de dólar por kilowatt hora. El diseño del centro de datos se ha solucionado esencialmente. Se pueden determinar los costos asociados a los distintos segmentos del centro de datos. Hay cinco áreas principales a considerar. Las consideraciones arquitectónicas o adecuaciones arquitectónicas, que son el civil, estructural y arquitectónico, que se conocen como SEA para este estudio en particular. Adicionalmente, requerimos ver la energía o potencia, la mecánica, que realmente va a ser en general, principalmente en el enfriamiento, la seguridad y finalmente el propio equipo de tecnologías de información. La densidad impactará a cada uno de ellos de una manera diferente. La porción correspondiente a las adecuaciones arquitectónicas, o sea, se ve muy afectada por la densidad. En el estudio que realizaron Turner y Cedar en 2015, proporcionaron un modelo útil de dos componentes de costo. En primer lugar, incluye un valor de costo sobre los pies cuadrados, que es independiente de la densidad del centro de datos o tier o nivel de criticidad. El segundo componente es un valor basado en la relación costo sobre kilowatt de energía soportado por el UPS, ya que este costo varía según el nivel tier que se requiere. Les recordamos aquí que el nivel tier es la definición del Uptime Institute de la disponibilidad y la resiliencia y está definido en 4 diferentes niveles, del tier 1 al tier 4, que más adelante en otros seminarios con mucho gusto vamos a disectar cuáles son los requerimientos para cada uno de estos niveles de certificación del Uptime Institute. La métrica de la relación costo-pies cuadrados es de $220 sobre pie cuadrado para este estudio en particular y se asocia principalmente con la porción de las adecuaciones arquitectónicas de las instalaciones. Esto se muestra en la tabla 2 que veremos a continuación y se puede conseguir un ahorro de hasta $4 millones en esta parte, por lo que ya vimos de las consideraciones de los diferentes espacios requeridos y sobre todo las adecuaciones arquitectónicas de la instalación mediante la construcción de un centro de datos de alta densidad que requiere menos pies cuadrados, ya que el centro de datos de alta densidad requiere casi 2,000 metros cuadrados menos de terreno, además de los gastos de los permisos y obviamente los gastos asociados para cualquier proyecto a menudo se basan en metros cuadrados. Los detalles de la ubicación del sitio individual dictarían la magnitud de los ahorros adicionales asociados con una mayor densidad, ya que hay costos adicionales en que incurrimos por el diseño de esta alta densidad. En primer lugar, es el costo de un análisis del CFD, del diseño de fluidos por cómputo, que se podría argumentar que cualquier centro de datos con 10,000 servidores garantiza este costo o no escatimar en este costo del CFD. Sin embargo, los diseños de baja densidad a menudo no los utilizan. El costo de este análisis es difícil de estimar, ya que depende más de la complejidad que de la superficie cuadrada. Pero considerar para un nuevo y homogéneo data center $5 por pie cuadrado sería lo más adecuado para tener un valor, un factor que considerar. Ahora, el total de potencia requerido, precisamente en la parte superior vemos el resultado que nos entregan estos análisis de diseño computarizado por medio del flujo, valga la redundancia, de los flujos de aire. Es a lo que nos referimos con los análisis de CFD. El total de potencia requerido a la sala y el total de flujo de aire en la sala son los mismos para ambos conceptos. Eso se puede extender a los principales equipos de instalaciones si tomamos en consideración el estudio que realizó John Cook en 2016. Tanto las opciones de alta como de baja densidad utilizarán los mismos chillers, torres de enfriamiento, bombas de agua fría, conexiones de servicios públicos, UPS y equipos de conmutación principales.
De ello se deduce que los espacios de utilidad para ambos son idénticos. En el data center se instalarían menos unidades chillers y considerando unidades de mayor capacidad, tendrán un costo menor por CFM que muchas unidades distribuidas pequeñas, pero la determinación de costos está fuera del alcance de este trabajo, de este estudio. Del mismo modo, el costo de capital de la unidad de distribución de energía favorece el espacio de alta densidad, al igual que los cables los más cortos posibles permitidos. La potencia adicional necesaria para el data center de baja densidad se puede determinar a partir de las leyes del ventilador proyectadas en esta ecuación. Y para esto es requerido aumentar la presión en un 30% para el mismo flujo de aire, el cual tendrá un impacto en el consumo eléctrico, obviamente. La solución a esta penalización de costo parecería ser el uso de las rejillas más abiertas, en lugar de las placas perforadas de piso elevado, que son mucho más restrictivas. Desafortunadamente, esta solución en el papel hemos visto que no funcionaría, ya que las rejillas con su característica de flujo de aire y presión no restrictivo necesitan un plenum profundo bajo el piso elevado, por eso hablamos de 30 pies de alto, con restricción de flujo mínimas para garantizar una distribución uniforme del flujo. Las rejillas utilizadas con un pleno más bajo y restrictivo de 18 pulgadas en un data center de baja densidad no proporcionan un flujo de aire uniforme y no son una buena herramienta de gestión del flujo de aire para pisos elevados poco profundos. Las placas perforadas funcionan mejor en esa aplicación porque su caída de mayor presión es el factor de control en la distribución del flujo y da como resultado un flujo uniforme, corroborado de acuerdo al estudio de Van Kilder y Schmidt, también realizado en el 2015. El costo de seguridad es algo sensible en su relación con el área. Por ejemplo, la relación entre sensores de humo y los pies cuadrados, pero no es el conductor principal de estos sistemas, por lo que no se toma ningún crédito específico para la alta densidad. Además, un nivel más alto deseado de monitoreo debido a la mayor densidad podría compensar esta situación. Otro dato muy importante a considerar es que la iluminación costará más en el espacio de baja densidad, ya que hay 18,000 pies cuadrados más que necesitan ser iluminados a aproximadamente 1.6 watts sobre pie cuadrado. El aumento del mantenimiento también incrementaría en este costo. El equipo de TI es una gran parte del presupuesto total. Ambas opciones contienen el mismo número de servidores. La diferencia es el número de gabinetes. Los gabinetes parcialmente llenos conllevan una penalización económica. Se supone un costo por rack de $1,500 y consideramos adicionalmente otros $1,500 para instalar dicho gabinete. Este valor realmente es conservador, por lo que deben ser considerados valores más altos para algunos centros de datos con servicios más avanzados e interconectados. Ahora, en esta tabla vemos el resumen, en esta tabla número 3 vemos el resumen. El costo de capital de edificación en baja densidad va de $6,285,000 y en el de alta densidad es de tan solo $2,983,600, con un factor de $220 por pie cuadrado para hacer las adecuaciones arquitectónicas. El costo del análisis de CFD para baja densidad no se toman en cuenta, y en el de alta densidad nos costaría $54,440, asumiendo, como ya dijimos, $5 por pie cuadrado para este estudio. El costo por capital no considera nada para la baja densidad y asumimos $239,360 para el caso de esta densidad, asumiendo un promedio superior al 10% del costo total de la edificación. El costo total para 30 pulgadas de piso elevado no se requiere considerar en baja densidad y representa $10,880 a $1 por pie cuadrado de piso elevado. Sin embargo, en el promedio de iluminación adicional en un data center de baja densidad, estamos hablando de $126,000 contra no necesitamos ningún gasto adicional en el data center de alta densidad. Y ahora,
En el equipamiento, en el rack, consideramos en baja densidad $1,875,000 y en el de alta densidad solamente $714,000. Esto es derivado de $1,500 por cada rack más $1,500 por la instalación del mismo. El costo de operación en cuanto al enfriamiento para el baja densidad requerimos de $1,091,000, ¿sí? En un promedio de 5 años y solamente $737,000 para ese mismo promedio del data center de alta densidad. La diferencia total tenemos que son para el data center de todo lo integrado, todos estos componentes en el data center de alta densidad, tenemos un costo total de propiedad de $9,377,620 contra $4,148,240 del data center de alta densidad, con un impacto de ahorro de $5.2 millones. Este cuadro recoge las principales diferencias en los costos de los dos data centers. Esto no representa en sí el costo total, sino que cubre las áreas donde hay diferencias. El costo de un data center de alta densidad es mediblemente menor. En el ejemplo anterior, los ahorros fueron de $5.2 millones. Este ahorro es igual a $520 sobre servidor o 1,700 servidores más a $3,000, si consideramos el factor de 1,500 del gabinete y $1,500 para su instalación, o un costo del año de la electricidad para la operación. Los datos de referencia. El análisis del centro de datos de ejemplo mostró que un centro de datos de alta densidad tiene un costo total de propiedad menor que un data center de baja densidad. Este resultado también se corrobora mediante una revisión de la figura 6 que mostramos, las métricas de costo en función de la densidad del centro de datos. Esto muestra el resultado de un estudio comparativo con los estándares de referencia de 8 diferentes controladores de datos internos y externos, completado por el estudio de Vincent Costello en 2015, que como era de esperar, el costo pies cuadrados es mayor a mayores densidades. Las consideraciones de alta densidad. Los centros de datos de alta densidad requieren diferentes métodos, tanto en el diseño como en las operaciones, por parte del propietario. Pero cuando estos se sopesan contra un costo total de propiedad más bajo, suelen ser una buena inversión. El diseño y construcción. Para esto, el diseño del centro de datos de alta densidad requiere un mayor enfoque en el flujo de aire en la sala. El desafío no es el aumento del volumen por gabinete, sino un control mucho mayor de la distribución del flujo de aire. El aire debe ser entregado a donde sea necesario. Las habitaciones de baja densidad a menudo existen con una mala gestión del flujo de aire. El análisis FD de la sala de alta densidad es una necesidad. El estudio elaborado por Patil del 2012 revisa la importancia y las oportunidades que brinda este nivel de análisis de CFD. El resultado observado es que las salas de alta densidad a menudo tienen cargas de enfriamiento más altas que las unidades de Computer Room Air Conditioner típicas o las CRAC que prevalecen en los centros de datos de baja densidad. Las operaciones. Una preocupación frecuente, pero incorrecta, expresada sobre un centro de datos de alta densidad es que el pasillo caliente sería demasiado caliente para el personal. La temperatura del pasillo caliente es independiente de la densidad en los rangos que se discuten aquí. Supongamos que en cada data center el aire de entrada a los servidores está dentro de las especificaciones y los diseños adecuados han impedido la recirculación. Los servidores, ya sean estos 42 en alta densidad o 16 en el gabinete de baja densidad, extraerán la cantidad necesaria de aire por el servidor del pasillo frío y lo descargarán en el pasillo caliente. El aumento de temperatura en cualquier servidor se basa en la carga de trabajo individual y el algoritmo de control térmico en su lugar. Pero esta delta T, esto que es la diferencia, suponiendo que los servidores son los mismos, será la misma. La temperatura del pasillo caliente, que es un resultado directo del aumento de la temperatura del servidor, por lo tanto, es independiente de la densidad. Llegamos a las conclusiones. Los centros de datos de alta densidad proporcionarán al propietario de un centro de datos un costo de propiedad reducido en comparación con el de un data center de baja densidad. Los centros de datos de alta densidad requieren consideraciones de diseño específicas, sobre todo una ruta para el mayor volumen del aire.
Las rejillas pueden reemplazar a las placas de piso elevadas perforadas. Los pisos elevados de 30 pulgadas son necesarios en la estrategia de pasillo frío, pasillo caliente. Esto podría impedir que las adecuaciones en algunos centros de datos existentes se muevan a la alta densidad sin un sistema de enfriamiento local mejorado. Pero los nuevos centros de datos y aquellos con altura suficiente para una adaptación pueden beneficiarse del aumento de las densidades. Hay riesgos negativos y ergonómicos para una configuración de alta densidad, pero estos pueden superarse mediante el diseño y el reconocimiento adecuados de que los centros de datos modernos no requieren personal continuo. Si el centro de cómputo se puede diseñar o adaptar para admitir la infraestructura para la informática de alta densidad, el propietario podrá tener un data center más pequeño, con el mismo rendimiento informático y con un menor costo total de propiedad. Pues hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos muchísimo y quedamos a sus órdenes para el próximo webinar. Muchísimas gracias.